veniste a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria, gloria, gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria, gloria y gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria, gloria, gloria. Vamos de gloria, gloria, gloria. Vamos más alto, más alto, más alto. Jamás seré igual, jamás seré igual. Del Señor, de que Dios nos ha dado el privilegio de bendecir su dulce y glorioso nombre. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos
Gracias a esos hermanos que tuvieron a bien comunicarle a otros también acerca de estar reunidos en este día. Hermano, es un privilegio, es un gozo poder estar, gloria sea el Señor, delante de la presencia del Señor. Damos gracias a Dios en este día. Amén. Le pedimos por favor a los hermanos que pongan su teléfono en silencio para que podamos escuchar la palabra del Señor. Aquellos que no lo tienen puedan hacerlo. Encárgate de gloria sea al Señor. Bien, hermanos, vamos a orar antes de comenzar porque vamos a ver si cómo planificamos un estudio de la palabra del Señor. Tenemos una muy buena concurrencia a través de Zoom. También tenemos los medios de Facebook Live que están con nosotros en esta hora para aquellos que nos sintonizan. También, hermanos, tenemos nuestra plataforma de YouTube, la plataforma en YouTube, hermanos, para aquellos que no nos podrían ver también. La plataforma de YouTube estamos como COGOP Harrisonburg. Allí también nos pueden observar nuestras programaciones que tenemos. La gloria sea para el Señor. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, hermano. Yo quiero que usted le diga a sus hermanos que están a su lado. Yo quiero que usted le diga a su hermano, si tiene alguien a su lado, dígale feliz día de resurrección en este día. Gloria sea al Señor. Dele un abrazo si es posible al que está al lado suyo y dígale feliz día de resurrección. Hoy es un día muy especial, hermano. Obviamente no tenemos la fecha correcta en el día en que el Señor resucitó, pero tuvo que haber resucitado. Amén. La Biblia nos lo dice y vamos a darle gracias al Señor. Si usted puede inclinar su rostro ahí juntamente, aquí podemos ver gran parte de los que nos están viendo y oyendo y sintonizando y nos sentimos alegres porque hay un buen número de hermanos presentes en esta hora. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te damos honra, te damos gloria, Señor, porque este es un día especial, es un día de alegría, es un día de fiesta, es un día de armonía, es un día en el cual nosotros hoy nos regocijamos delante de tu presencia. Bendice, Señor, a cada una de nuestras audiencias, tanto los que nos escuchan por la línea de la oración, tanto por los que nos están viendo en Facebook Live, por tanto los que nos están viendo por Zoom y por todos los medios, Señor, especial que nos ha dado para que tu palabra sea predicada y anunciada en este día. Padre, gracias te damos porque usted es un Dios bueno y maravilloso. Gracias te damos en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo ahí mismo puede decir, amén. Gloria sea al Señor. Bien, yo quiero que abran su Biblia, hermano, en el libro de Primera de Corintios. Corintios, ese es vamos a leer, vamos a tener como especie de una enseñanza en este día, gloria sea al Señor. Vamos a tener un tiempo ya señalado para esto, para no pasarnos, gloria sea a Dios. Y el tiempo que tenemos son 30 minutos a partir de este momento. Y vamos a hablar hoy de la resurrección. Oiga bien, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para nosotros, hablar de la resurrección, que es un elemento primordial, se puede decir que es como la columna vertebral de la doctrina cristiana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, por favor, si usted tiene su Biblia, su celular o algo que usted pueda usar para leer la palabra, busque para que podamos leer juntos. Hoy queremos que usted participe como si estuviésemos en la casa del Señor. Hoy no estamos en el templo, pero sí estamos en la casa del Señor, porque nuestra casa, como decía Jacob, cuando el Señor le cambia su nombre por Israel, dijo, esta es casa de Dios, o sea, su casa, mi casa, es casa de Dios y puerta del cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al verso 28. La palabra de Dios dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reina hasta que haya puesto debajo de sus pies. Hoy, gracias le damos al Señor en esta enseñanza, hermano. Por favor, tenga su Biblia lista, porque queremos que usted conozca acerca de la resurrección. Ustedes saben que grandes líderes en el mundo habían dicho que iban a resucitar, pero no resucitaron. Sabemos el caso, por ejemplo, de Mahoma, que le dijo a sus discípulos que iba a resucitar, y ahí hay una tumba vacía. Podemos hablar de los budistas que tienen a Buda como su Dios, como su iluminado. También, pues esas tumbas están vacías, están llenas. Ahora, en Jerusalén, Dios nos permitió tener la oportunidad de estar allí. Hay una tumba que es famosísima. Hay un jardín precioso frente a esa tumba. Frente a la tumba no está la piedra. Ya la piedra, no sé en qué año dijeron había desaparecido, pero está el lugar. El lugar dice, no, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra resurrección viene de la palabra griega Anastasias. Si usted lo ha escuchado ese nombre por ahí, ¿verdad? Anastasis. La palabra Anastasis denota, primero, que significa levantamiento. Viene de la palabra ana, en griego quiere decir arriba, y histeimi, que es la palabra final, significa ponerse en pie. Así que cuando Jesús resucitó, él primeramente se levantó y se puso en pies. Si ustedes van a ver en la Biblia, hay varios ejemplos de la resurrección entre los muertos. La Biblia habla de que Cristo resucitó, Hechos 1:22, usted lo puede buscar en su Biblia. Hechos capítulo 1, verso 22. Dice la Biblia, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. La Biblia habla de los discípulos de Cristo que fueron, hermanos, los portavoces de la resurrección del Señor. Si bien es cierto que la palabra nos habla de la resurrección, de hecho, se puede distinguir 5 clases de resurrección en el Nuevo Testamento, si usted lo puede anotar o desea recordarlo, pero sería bueno. La primera resurrección del que el Nuevo Testamento nos habla es de la resurrección física en el pasado de ciertos individuos que tuvieron una vida mortal y fueron renovados. Hay una diferencia entre la resurrección y la resucitación. Cuando Jesús, por ejemplo, Jesús tuvo a resucitar 3 personas, la Biblia lo menciona, 3 personas resucitó Jesús mientras estuvo en este mundo. Y cada uno de ellos resucitaron, volvieron a tener vida, pero volvieron a morir, nunca más volvieron a vivir, no volvieron a vivir para siempre, sino que vivieron sus vidas normales y volvieron y murieron. Entonces, estas personas, la Biblia pues menciona que fueron resurrecciones físicas. Por ejemplo, en el caso de Lucas, si usted lo busca en su Biblia, Lucas capítulo 7, verso 14 dice, y acercándose tocó el fénetro, y lo que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Aquí vemos la resurrección del único hijo que tenía aquella viuda. Jesús lo hizo resucitar, debo decir, resucitar. Y en el verso 15 del mismo capítulo 7 de Lucas dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Eso dice la palabra del Señor. Vemos otro caso, aparece en Juan capítulo 11, verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Se acuerdan el caso muy conocido de Lázaro? Lázaro, después de 4 días de haber muerto,
Ya sus hermanas decían que ya apestaba, ya había pasado según el proceso natural la putrefacción en él, pero Dios por su misericordia y su gracia volvió a la vida. Esto se llama resucitación física, es decir, volvieron a vivir, pero que no vivieron para siempre. Lázaro es uno de estos casos que la palabra del Señor nos menciona. En el verso 44, ahí mismo dice, y el que había muerto salió atando las manos y los pies con venda, y vosotros, dice, y el resto envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátele y déjenle ir. Así que Lázaro estuvo en la tumba, literalmente hablando, y el Señor lo resucitó. Eso es, tuvo una resucitación, esa es la palabra que podríamos decir. Hay más ejemplos bíblicos, si usted desea buscarlo en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11, aparece otro texto, Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Eso habla de la esperanza futura que tenemos. La primera resurrección física la hemos mencionado, la segunda es la resurrección corporal, que es en el pasado de Cristo, lo que habla la inmortalidad. En Romano, si vamos a Romano, ahí en su Biblia, aquellos que pueden tener su Biblia, veo que algunos no pueden tener su Biblia, pero no importa, preste atención a la palabra que es importante para nosotros en esta hora. En Romanos capítulo 6, verso 9, dice la palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Óigase qué interesante. La palabra dice que ya no muere. ¿Por qué ya no muere? Porque resucitó para gloria del Padre. Gloria sea al Señor. Volviendo a leer ahí la escritura, en el libro de Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Ahora, cuando leíamos el libro de Romanos, capítulo 15, no lo quite porque es la base de la enseñanza de este día, pero ahí vamos a explicar algunos elementos que los romanos, que los hermanos de Corintio, debo decir, no habían estado claros. Ellos pensaban que Jesucristo no había resucitado. Lo vamos a aclarar más adelante. Pero ahora, la tercera resurrección que menciona la Biblia es la resurrección espiritual en el pasado del creyente a una nueva vida en Cristo. Si usted lo ve en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 12, ahí en su Biblia, aquellos que pues tienen la Biblia y nos pueden leerlo juntamente con nosotros, gloria sea al Señor. Colosenses 2:12 dice, sepultados en él, en el bautismo, el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Esta es la resurrección espiritual. Cuando uno viene a Cristo, usted su vida cambia, ya no es su vida la misma, entonces su vida ahora pertenece al Señor y usted experimenta lo que se llama una resurrección espiritual. Ese es el número 3 de los diferentes textos que tenemos aquí. Número 4, la resurrección corporal fuera del creyente a la inmortalidad. Eso lo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 42. Dice la palabra, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Esta es la resurrección corporal futura del creyente a la inmortalidad. Eso es lo que nos menciona Pablo. Y aún en el versículo 2, usted lo puede ver también, 1 Corintios 15:12, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Habla de esa resurrección futura donde el creyente será resucitado. Y la número 5 y última es la resurrección corporal futura de los incrédulos. Ya esta resurrección no tiene que ver nada con el sentido espiritual,
que hemos mencionado, ni nada con relación a Cristo. Esta es la resurrección de los inconversos. De eso nos habla en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, nos habla de dos resurrecciones, uno de los justos y el otro de los inconversos. Pero también estos son los que van a enfrentar, o sea, que las personas que van a ser resucitadas van a resucitar para enfrentar, escuche bien, el juicio delante de Dios. Este es el número 5 acerca de los diferentes tipos de resurrecciones que menciona el Nuevo Testamento. Vea en Juan capítulo 5, verso 29. Usted que está leyendo la Biblia en esta hora con nosotros, libro de Juan, capítulo 5, verso 29, y dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Escuche bien. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que hay dos tipos de resurrección al final de la vida humana, una para los que hicieron lo bueno y otra para el que hizo lo malo. El que hizo lo malo, según describe la Biblia, va a tener lo que se llama la condenación, la separación espiritual y física directamente de Dios. Otro texto que le va a ayudar también para entender mejor es el libro de Hechos, capítulo 24, verso 15. La palabra de Dios en Hechos 24, 15 dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así del justo como del injusto. Así que al final de los tiempos van a haber dos resurrecciones, una la de los justos y otra la de los injustos, los que van a recibir la condenación eterna. La palabra resurrección, recuerden, viene de la palabra anastasis, del griego anastasi, y yo quiero pues que enfoquemos ahora lo que Pablo nos enseña en Primera de Corintios, capítulo 15. Pasaba lo siguiente, este es el trasfondo histórico. El trasfondo histórico que menciona la Escritura acerca de la situación que estaba pasando los hermanos de Corintios. Estamos hablando de hermanos cristianos, el mensaje es netamente cristiano, no habla del impío, no habla del pecador, sino habla de lo justo. Había una duda entre algunos hermanos de Corintio acerca de la resurrección. Algunos hermanos le cuestionaban posiblemente a Pablo y a otros hermanos que muchos no iban a resucitar. Pues el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, por favor, le dije que marcaran allí. El apóstol Pablo hace lo que se llama, hermano querido, una exhortación a la iglesia. Oiga bien, ¿cómo lo hace? Nótense. En el capítulo 15 de Primera Corintios, verso 1, dice el hermano Pablo a los hermanos de Corintios lo siguiente: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Oiga bien, sois salvo si no creéis en vano. Verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, oiga bien, y que resucitó al tercer día. Los hermanos de Corintios tenían la duda de que Cristo había resucitado. Habían varios motivos por cual algunos historiadores mencionan casos. Por ejemplo, no sé si algunos recordarán que cuando Jesucristo resucitó, los soldados romanos fueron a donde los sacerdotes, yendo a donde los sacerdotes le dijeron que Cristo no había resucitado, sino que sus discípulos, mientras ellos dormían, habían llevado su cuerpo. Una contradicción fatal, porque una persona mientras duerme no se da cuenta de lo que sucede. Así que ahí cae esa teoría totalmente de plano, como ustedes lo escuchan. Como una persona dormida se puede dar cuenta quién robó qué o qué. Entonces esta versión se escuchó mucho en el pueblo judío hasta los tiempos en que fue escrito el Nuevo Testamento. Se mencionó mucho esta historia de que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo.
Otras versiones decían también que Jesucristo realmente no había muerto, eso dicen algunos otros historiadores, sino que él había quedado dormido en la tumba y luego se levantó y se fue, cosa que también no tiene congruencia, porque la Biblia menciona que cuando Jesucristo estuvo en la cruz, un soldado romano lanzó una lanza, valga la redundancia, sobre su costado, de él salió sangre y agua. Si hubiera estado con vida y con ese motivo nada más hubiera muerto. Ahora, claro, la Biblia en el libro de los Salmos dice que sus huesos no iban a ser rotos, porque la costumbre romana, cuando la persona estaba en la cruz, pues tenían que, como decimos, tenían que romperle los huesos por si acaso quedaba con algo de vida. Pues es evidente que el soldado romano que estaba allí se dio cuenta, ¿verdad?, que Jesús no estaba respirando, que no había vida en él. Y de hecho, cuando José de Arimatea pide el cuerpo, la Biblia dice que quitando el cuerpo de la cruz, o sea que estaba inerte, no tenía vida. Así que demostramos que esas leyendas, esa teoría quedan totalmente de mentira. No existe tal. Hay otras más, pero por razones de tiempo, hermanos, queremos ser fiel al tiempo. No podemos seguir mencionando otras teorías por causa del tiempo. Gloria sea al Señor. Ahora bien, Pablo habla de lo importante que es para la iglesia la doctrina de la resurrección. Primeramente, sabemos que el Señor Jesucristo vino como un humano a esta tierra y hemos hablado muchas veces de lo que es el derecho legal. Jesús tenía el derecho legal de estar en la tierra porque él vino, hizo el trámite de papeleo, como podremos decir nosotros, nació de una mujer. El hecho de que Jesús haya nacido no es imprescindible en gran manera, pero sí la forma en que nació, su concepción, que es lo más importante, de cómo Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Su muerte quizá no sea tan importante, pero su resurrección es lo más importante porque se convierte en la columna vertebral de lo que es la doctrina cristiana. Así que como doctrina cristiana, los apóstoles que, hermano, dieron hasta su vida, hermano, para demostrar que Jesucristo había resucitado. Así que algunos creyentes en Corintio negaban que los muertos podían resucitar. Usted lo puede ver en el verso 12, en 1 Corintios 15:12, dice el apóstol Pablo: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había una religión o una secta llamado la secta de los saduceos, que muchos judíos estaban muy influenciados por ellos. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en una vida después de la muerte, no creían en ángeles, ni demonios, ni nada por esto, y posiblemente habían unos cuantos saduceos también ahí en la iglesia de Corintios. El apóstol Pablo, en esa negación, resultaba el rechazo de la resurrección de Cristo y le quitaba al cristianismo su esperanza futura. Por eso, los que morían sin esperanza de una resurrección futura debían ser digno de lástima, dice el apóstol Pablo en el verso 19. Pablo recorrió la comprensión errónea, Pablo corrigió, debo decir, la comprensión errónea de este tema en Corintios y estableció algunos puntos. Número 1, insistió en la realidad de la resurrección de Cristo. En el verso 11, ahí mismo, en este libro de Corintios, nos habla muy enfáticamente de la importancia de la resurrección. Estaba verificado por las apariciones de Cristo. Amén. En el verso 4 al 7 vemos y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Es evidente que Cristo tuvo 3 días y 3 noches. Yo quiero enfatizar esto porque si usted calcula, si calculamos desde el viernes, sería viernes en la noche un día, sábado en la noche 2 y domingo en la mañana, serían 2 noches y 3 días. Entonces hay un mal cálculo. Nosotros entendemos que la Biblia dijo, Jesús mismo dijo que como Noé ¿cómo se llama este hermano? Jonás, gracias hermana. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces si hacemos los cálculos, entonces Jesucristo tuvo que haber sido crucificado un jueves.
No creo que esto le vaya a confundir su mente, es simplemente cálculo. Para que sea la noche del jueves, la noche del viernes y la noche del sábado, y resucitaría, como dice la Biblia, en la primera semana domingo, en el día domingo, que el día domingo se convierte para nosotros los cristianos como un día de resurrección. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Me gusta eso, porque a 500 hermanos se le apareció al mismo tiempo. Imagínense qué manera de Jesús clonarse, pero lo hizo para que todo el mundo supiera que Él es Dios. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven. Decía el apóstol Pablo, en el momento en que escribía esto, muchos vivían y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, le apareció a él. Número 2, señaló la consecuencia de negar la experiencia de la resurrección. Cuando una persona niega la resurrección de Cristo, dice entonces que vana es la fe. Dice el verso 12, pero si predicamos de Cristo resucitado de los muertos, oiga bien, pero si se predica de Cristo resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de muerto, tampoco Cristo resucitó. Más sin embargo, sabemos que Cristo resucitó de los muertos. Enseñó, la Biblia dice que Pablo enseñó los resultados de la resurrección. ¿Cuáles son los resultados? Verso 20, la palabra dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en ello. ¿Por qué la Biblia habla de primicia? Quiere decir, la palabra primicia quiere decir el primero en resucitar. El primero en resucitar. Así que Jesucristo resucitó siendo el primero. Acuérdense, aquellas personas habían revivido, habían resucitado, pero volvieron a morir. Pero Cristo vino, hermano, a resucitar de los muertos, el primero. ¿Cuál es el beneficio de esto? Vamos a ver algunos beneficios que aparecen en el verso 20. Dice la palabra, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuál es el beneficio? Cristo murió, venció a la muerte. Ahora los que son de él un día también tendrán la oportunidad de resucitar, de levantarse de los muertos. Pero la Biblia dice, por eso dice los muertos en Cristo. Tiene que estar en Cristo para uno morir, para uno resucitar, para uno tener la experiencia de la resurrección. Veamos que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos mencionan las bendiciones. Jesús había predicho su muerte varias veces en la Biblia y los discípulos no entendían. Mas sin embargo los sacerdotes sí tuvieron pendiente. Ellos dijeron, este mentiroso, en una versión dice, este mentiroso dice que al tercer día resucitará. Danos soldados para que custodien. Hermano, los soldados no pudieron aguantar la gloria y la presencia del Señor, porque cuando ese ángel descendió, aquellos soldados cayeron como bolsa de papa. Cayeron desplomados. Bendito sea Dios. Ellos no tuvieron conciencia de lo que pasó allí. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores venció la muerte. Yo no sé si usted puede darle un gloria al Señor ahí en silencio, en su lugar, denle una pausa al Señor en silencio ahí y glorifica al Señor, porque Él venció a la muerte, porque Él está con vida. Gloria sea al Señor, y nosotros nos alegramos en el Señor en este día por su resurrección. Así que Pedro comprueba también la resurrección en el libro de Lucas. Vemos el verso 11, Lucas 24, verso 11. Mas ellos le aparecieron locura las palabras de ellas y no lo creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. El mismo Pedro fue testigo, como lo fueron muchos apóstoles del Señor. Nos alegra saber que el cuerpo de Cristo fue un cuerpo resucitado. Él venció a la muerte, Él venció todas las dificultades que menciona la palabra del Señor. Así vemos, hermano, lo maravilloso que Dios ha sido. Uno de los elementos, un punto más, el apóstol Pablo hizo hincapié en la resurrección del creyente. Por eso él dice, sí, claramente dice la palabra, que si él no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Pero gracias al Señor, porque nuestra fe no es vana, tenemos esperanza.
¿Qué es lo que no tienen las religiones? ¿Qué es lo que tienen las personas que no conocen al Señor? No tienen esperanza. No pueden hablar con seguridad de la salvación del alma. Por eso es muy importante, amigo, que nos escucha y que nos ve, que usted recuerde que hay un ser poderoso que fue nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo Jesucristo a morir y a sufrir en la cruz del Calvario. No es que cada Semana Santa vamos a crucificar a Cristo y cada Semana Santa vamos a levantar a Cristo. Eso no es lo que queremos enseñar. Porque realmente Cristo murió una sola vez por nosotros y por nuestros pecados. Y resucitó una vez y para siempre, dice el libro de los Hebreos. Así que, ¿cuál es la razón principal? Nosotros hablamos de esto porque es un suceso que sucedió para que nosotros entendamos que hay esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 31. Ya vamos a la conclusión, hermano. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 31 al 34. Os aseguro, hermano, por la gracia de por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, sé como hombre, batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué pues aprovecha? Si los muertos no resucitan, eso Pablo dando su conclusión, comamos y bebamos porque mañana moriremos y dejaremos de existir. Agrego esa parte. Pero dice él, no erréis. Yo quiero que usted pueda decir conmigo en esta hora, no erréis. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo. Hay personas que no conocen a Dios. Escuche bien. Y cometen un error garrafal negando la resurrección de Cristo. Pero hay una esperanza gloriosa para los que están en Cristo Jesús, porque tienen esperanza de una vida eterna. Gloria sea al Señor. Un día, por el poder de Cristo, va a resucitar los muertos. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 14. Dios que levantó al Señor, refiriéndose a Jesucristo, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Aleluya. Qué lindas son las promesas que Dios nos da. Los muertos en Cristo, 1 Corintios, nos dicen que un día también van a resucitar. Tenemos la confianza en su palabra. Acerca de ello lo dice en 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitará o que resucita a los muertos. Un día el Señor va a levantar a todos los muertos y va a permitir, amén, que estemos en su reino, porque es el objetivo de todo, que nosotros entremos al reino de Dios y podamos contemplar la gloriosa hermosura de nuestro Dios y Padre Celestial. Así que, hermano, damos gracias al Señor por esta enseñanza. Yo espero que usted la pueda ver otra ocasión en estas redes, que usted pueda analizar las palabras que el Señor nos ha dado de la defensa de la resurrección cristiana, que es una doctrina, hermano, de la columna vertebral del cristianismo. Damos gracias al Señor por su palabra. Le invito a toda la congregación, a todos los que están en línea, aquellos que nos escuchan, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias al Señor porque Él resucitó. La muerte no lo venció, la tumba no lo venció. Aleluya, el diablo no lo pudo vencer, porque Él está hoy día sentado a la diestra del Padre, allí intercediendo por cada uno de sus hijos. Padre bueno, te damos gracias por darnos el privilegio en esta preciosa hora para ministrar tu palabra, para bendecirte, para darte gloria, para darte honra. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, has resucitado de la muerte y nos da esperanza del día, Dios mío, que si la trompeta suena nos levantamos, pero si llega el momento de irnos, estamos seguros que seremos levantados de la muerte, porque vana no es nuestra fe es confiable, es segura, es certera, Señor, en ti. Te damos gracias por tu amor y gracias por tu misericordia.
bendice a tu pueblo que escucha y que ve esta palabra en este día. Bendice a aquellos que están en la comodidad de su casa aprendiendo de tu palabra. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Siempre pedimos, hermano, a los amigos que nos escuchan y nos ven, que todavía no han conocido a Cristo. Nuestro anhelo es que usted pueda conocer a Jesucristo y dele su corazón al Señor. ¿Cómo se hace eso? Simplemente usted hace una simple oración pero poderosa. Usted le dice: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, yo te recibo como mi único Dios, yo te pido que perdone mis pecados, yo te pido que lave, Señor, mis pecados con tu sangre, inscriba mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel. Esta oración es poderosa porque le da la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Si lo hace también, te podemos decir que puedes con toda seguridad buscar una iglesia donde prediquen la sana doctrina, donde hablen de Cristo, donde lean la palabra, donde oren, amén, y puedas reunirte en ese lugar. Gloria sea al Señor. Bueno, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Quiero que todos nosotros vamos a hacer un grito de júbilo poderoso. Quite, hermano, quite el micrófono que está en su ordenador o está en su móvil y vamos a dar un grito de júbilo. En un momentito vamos a esperar que todos estén con sus teléfonos abiertos. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Todo lo que tiene su teléfono abierto, ábralo, porque hoy es un día de fiesta. Aleluya. Hoy es un día donde nosotros entramos en su presencia, nos regocijamos, danzamos, brincamos, saltamos, damos gloria y honra al Señor. Gloria sea al Señor. Yo voy hermano, a contar de 3. Todos vamos a decirlo fuertemente, un grito, pero que se escuche en todo su alrededor, ahí alrededor donde usted está. Aleluya. Usted pueda decir: yo voy a dar un grito de júbilo porque hoy, un día como hoy, mi Cristo la muerte lo venció. Aleluya. Quiero decirle que hermano Carlos vaya preparándose por ahí porque queremos escuchar esa alabanza. Jesucristo venció la muerte. Gloria sea a Dios. 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor. De ese grito de júbilo fuerte. Que les afirma el Señor que vive y reina para siempre. Aleluya. 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 Él sea toda gloria, Él sea toda honra, Él sea todo poder, dominio. Vive para siempre el Señor. Gloria sea Dios. Poderoso Dios. Ahora, damos honra y gloria, Señor. ¿cuántos se sienten gozosos? Amén. Amén fuerte. ¿Cuántos se sienten gozosos? Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a cantar con el hermano Carlos. Hermano, ponga su teléfono en silencio porque si no, no podemos escuchar a Carlos. Y vamos a cantar con júbilo, con regocijo, con alegría, porque Jesucristo vive y reina para siempre.